En estos tiempos hemos visto ejemplo de mujeres que han hecho historia en el mundo, mujeres que defienden la filosofía y los valores humanos, mujeres que con sus acciones hablan y cambian el mundo. Este miércoles a las 20 horas hablaremos con el doctor Víctor Manuel Otero Cárdenas, organizador de los foros sobre empoderamiento y derecho de las mujeres y la erradicación de los feminicidios en México. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo soy Osvaldo Choi, me da muchísimo gusto el estar de nuevo hoy, como todos los miércoles, en punto de las 8 de la noche, en este programa que es Testimonios México, un programa en donde pues la idea es que todos ustedes tengan el testimonio de las personas que de alguna manera están contribuyendo a un mejor planeta, a una mejor sociedad, a un mejor pensamiento humano, a un mejor nivel de vida. Esa es la idea, los testimonios de todas y cada una de esas personas que de alguna manera nos hacen reflexionar, nos hacen pensar qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar nuestra vida en todos los ámbitos existentes. Y bueno, pues antes que nada les voy a pedir que por favor le den like a la página, la compartan, le digan a sus amigas y amigos que nos sigan, porque en este programa de Testimonios México tratamos de tener a personalidades de primer nivel, gente que de alguna manera, como ya lo dije, están escribiendo historia, están poniendo un granito de arena en este universo llamado gente, llamado culturas, llamado sociedades, que de alguna manera pues demanda a personas que como las que presentamos en este programa, pues den pues su experiencia, den su conocimiento, den su buena voluntad para que seamos un mejor planeta, una mejor sociedad, mejores seres humanos. Y bueno, pues el día de hoy, fíjense que tenemos a una persona que de alguna manera primero que nada, nos invitó, nos contactó, ya les contaré la historia a detalle, pero nos hizo favor de contactarnos para invitarnos a un foro que él está muy preocupado y ocupado en todo lo que es la situación de las mujeres, lo que está viviéndose hoy día. Hay muchas personas que están muy activas en hacer que las mujeres empiecen a empoderarse, empiecen a creérsela de veras, porque realmente hay algo que yo les voy a comentar que pues no hay discusión, y ustedes lo pueden checar por Google, lo pueden checar con expertos en la materia, abogados, etcétera, pero la Constitución de los Estados Unidos mexicanos pone en igualdad de circunstancias al hombre y a la mujer. O sea, sé que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones ante ella. Pero a veces a las mujeres se les olvida que tienen estos derechos, que tienen a su favor al mismo gobierno, la misma constitución, las mismas leyes que nos rigen a todos y a cada uno de nosotros, Entonces, a veces se les olvida y hay que recordárselos y hay que estar duro y dale, porque parece que hay, como esto desde ya lleva muchísimos años, ya es una situación cultural, pues de alguna manera ya hay un hueco genético en la mente de las mujeres a donde todavía no despiertan, no alcanzan a ver ese potencial y pues esos derechos, como les comento, de todo lo que pueden lograr, de todo lo que merecen, de todo lo que los hombres también debemos de respetar hacia ellas. Vamos, es un sinfín de cosas, pero que todas son a su favor, si es que la mujer las sabe y las aplica. Y bueno, pues para hablar del tema voy a darle la bienvenida al doctor Víctor Manuel Otero, que él es la persona que nos hizo favor de invitarnos a estos foros, el cual va a haber ya es el cierre el próximo
viernes 23 de julio a las 12:30 de la mañana en el Teatro Venustiano Carranza, allá en la delegación Venustiano Carranza. Les hago una invitación a nombre de él porque es un foro abierto para que todo mundo se entere de lo que está pasando y de lo que pues ellos están logrando con esta playa de personalidades, mujeres en su mayoría, que nos hablan de sus experiencias y nos hablan de lo que se está logrando con estos movimientos. Doctor, ¿cómo está, doctor Otero? Buenas noches. ¿Cómo estás, estimado amigo doctor Osvaldo? Te agradezco mucho tu gentileza y que nos estés pues dando oportunidad de llevar este mensaje importante a la ciudadanía en general, aprovechando pues tus micrófonos, tu cámara, para poder hacerles esta invitación y un poco platicar de qué va este foro y qué nos ha motivado a realizarlo, y agradecerte a ti que te hayas sumado a estos esfuerzos. Bueno, primero que nada, yo hice una pequeña introducción hacia su persona, pero díganos por favor la experiencia, el trabajo que usted ha realizado académico y ya después coméntenos cómo es que nace esta iniciativa, por favor. Fíjate, amigo, mira, tú me hablas de usted y yo tengo la mala costumbre de hablarle a toda la gente de tú, pero si me permites ser un poco más frontal contigo. Este, Esto es un estudio que hemos venido realizando los últimos 3 años, casi 3 años, vamos para 3 años, llevamos 2 años y 8 meses en el tema, que primeramente algo que a mí me llama mucho la atención era por qué se había incrementado la ola de violencia en el caso de la Ciudad de México a nivel república, y cuál eran los móviles que habían motivado a esta ola creciente, y derivado de ese mismo tema que tiene que ver con los derechos humanos, la dignidad al ser, y en el caso del derecho al bien jurídico máximo tutelado, que es la vida, pues evidentemente se está vulnerando esta parte de la sociedad que tenía que ver con la violencia, había llegado a la fatalidad, y me refiero en concreto específicamente al delito de feminicidio, que realmente en México tiene pocas décadas de haberse implementado en este sentido. En realidad fue por el año 2010 en el estado de Guerrero quienes inician a tipificar este delito, luego en el año 2012 en la Ciudad de México, y a partir de entonces ya se considera efectivo el delito de feminicidio. Sin embargo, desde el año de 1993, tú recordarás el lamentable caso de las llamadas muertas de Juárez, que llamó mucho mediáticamente la atención porque se daba eh, visibilidad a una serie de homicidios cometidos contra la mujer, pero que tenían características muy particulares y únicas del momento, que hacían pensar en una nueva legislatura. Con todo y todo, se aventaron todavía otros 10 años para llegar a configurar este delito del feminicidio. Y luego llegamos al año 2018, casi para iniciar el 2019, y tenemos una alza en donde la prensa internacional empieza a señalar a nuestro país, México, lamentablemente, como el país número uno en América Latina de ser el pueblo que más mata a sus propias mujeres por razones de odio a su género, es decir, por odiar a la figura o al género de la mujer. Y eso, pues, por supuesto que es suficiente criterio para decir, pues, qué está pasando. Y luego lo otro es en qué podemos ayudar a buscar erradicar este terrible mal. Y esa sería la naturaleza de lo que estamos comentando. Mire, yo le voy a comentar algo porque lógicamente antes de esta entrevista tiene uno la obligación al entrevistar a una personalidad como usted de documentarse, y dentro de esto que yo vi en todo lo que hay en el internet, básicamente, Sí. hay situaciones a donde
Pues punto número uno, no sé, yo no creo que sea por una cuestión de género, sino más bien de poder, porque no está comprobado que haya personas u hombres que salgan a la calle a querer matar a mujeres por el hecho de ser mujeres, sino más bien por una situación de poder. Recordemos que un violador, también hay violadores hombres como mujeres, que violan a niños, que violan a niñas, y es una situación de poder, es el poder hacerlo, el poder violar a estas personas o a estos seres humanos. Entonces, a final de cuentas, el hecho de que haya violación a las mujeres, no solo una violación no quiere decir no es privativo de la cuestión sexual. También yo puedo violar el espacio de alguien, o alguien puede violar mi espacio, mi entorno, puede violar mi casa, la cerradura. Incluso en términos jurídicos dicen violó la cerradura, ¿no? Entonces, el violar es violentar, ¿no? Hacer a las cosas con violencia. Y aquí el punto es que seguramente estará usted de acuerdo, como lo dije a un inicio, es que las mujeres no recuerdan o no les recordamos, y creo que eso es lo importante de los foros que usted ha realizado y que realiza, que es un recordatorio a ese poder que tienen, a esa situación de, oye, espérame, no estás sola, tú necesitas, ven, denuncia, cuéntame y te apoyo, te ayudamos. Aquí el asunto es decirles eso, y por otro lado, que las mujeres se dejen de creer que pueden cambiar a una persona fácilmente, porque esa también es una parte maternal, no las culpo, pero creen que pueden cambiar a los hombres, y pues nadie va a cambiar si no quiere hacerlo. No sé usted qué piense. Fíjate que has tocado varios puntos interesantes e importantes, digamos, de comentar, porque nos van dando esa lucidez y esa claridad sobre lo que estamos proponiendo, derivado de lo que hemos investigado, de lo que hemos atendido, y contrario a lo que imaginas de que no hay gente, o en este caso, de un 100%, más del 90%, los homicidas de mujeres son varones, y eso es lamentable y vergonzosamente hay que verlo y aceptarlo así. O sea, es una estadística métricamente comprobable. Sí existen estos varones que lo que hacen es tener ese odio directo, y lo que van a buscar frontalmente sí es ese exterminio metódico y sistematizado, porque de hecho esa fue la base jurídica y social que dio pie a tipificar el delito del feminicidio. Yo comentaba que uno de los primeros casos mediáticos fue las llamadas muertas de Juárez, en donde hacíamos una diferencia tanto social como legislativa en un homicidio, digamos, simple, aunque fuese calificado, pero un homicidio de cualquier otro tipo en donde se involucra la figura de la mujer. Y en ese sentido lo que sucede es que es una causa, pero que no tiene nada que ver, en todo caso, con alguien que sí metódicamente pensó a quién iba a poder privar de la vida bajo los elementos que tipifican y configuran el delito de feminicidio, cuyo principal orden u origen o naturaleza tiene que ver con el odio hacia la mujer. O sea, contrario a lo que estamos pensando, sí son asesinos que radican al género, no están victimizando a alguien en particular, sino que en general, desde niñas, desde bebés hasta gente adulto, ancianos, todas simplemente por el hecho de ser mujer, van a buscar ellos privarlos de la vida, pero además, y aquí viene parte de los elementos, tiene que tener la hazaña y imprimir el grado de dolor hacia la víctima. Esto es, aún después del occiso o de muerto o de muerta la persona, van a buscar todavía vulnerarla.
hay muchos casos, muchas carpetas que hemos podido acceder a ellas en nuestra investigación, en donde incluso les echan, los rocían con algún tipo de ácido en el rostro, ya siendo un cadáver, ¿no? Porque lo que buscan es seguir perpetrando su dignidad aún después de muertos, o sea, que ni después de muertas tengan ni paz, ni consuelo, ni sean reconocidas en la vida después de la muerte. Es decir, trae todo un contexto social verdaderamente complicado de entender, pero existente, real, que da motivo a crear este delito, porque, vuelvo a comentar, no se tenía tipificado así, era una muerte más, con violencia, con lujo de violencia, pero la hazaña y la forma metódica en cómo después fueron y mataron a otra, luego fueron y mataron a otra, y lo único que generaba o lo que lo producía era el odio hacia la mujer, que obviamente tiene una razón de ser, ellos son un proceso, es una consecuencia de algo que derivó y que te llegó a llevar a esta toma de decisiones de querer exterminar metódicamente al género. Ese fue la naturaleza, entonces sí, sí obedece específico, de otra manera no podría ser feminicidio, o sea, puede ser una pelea que tuvieron, un mal golpe, un atraco, hay muchas otras razones que pueden atenuar incluso el delito, pero en este caso no. En el caso del feminicidio estamos hablando de varones que su móvil específico, la conducta delictiva, la criminología, lo que marca es su ánimo y voluntad expresa de exterminar al género de la mujer. Hay algo que también es importante mencionar. Por ejemplo, en las mañaneras, en lo que es los estas pues esta parte informativa que da el gobierno federal por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hay mucha gente que de alguna manera critica, señala, culpa al gobierno federal por lo que está pasando, por los feminicidios. Voy a un ejemplo muy claro y muy reciente. Este joven que mató aquí en la Ciudad de México a dos muchachas, las atropelló porque llegó a una fiesta, llegó ya intoxicado por el alcohol, no sabemos si por drogas, pero llegó en mal estado. Y de ahí se hizo el zafarrancho, lo corrieron, se salió y así sin más ni más echó para atrás su carro y atropelló a estas personas, a estas dos muchachas que, por cierto, una de ellas ya falleció por desgracia. Mucha gente dice, es que el presidente, bueno, yo me pongo a pensar, no estoy hablando de partido político, no son Sí, colores en claro, este claro, claro. momento, es una cuestión de No, 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 humanidad. no. Así es. Entonces, ¿cómo un presidente, cómo una persona en su sano juicio se va a imaginar que un tipo como este va a hacer esa aberración? Entonces, ¿cómo? Nada más quiero que me diga alguien, si alguien de los que nos está viendo me puede decir, nos puede enviar un mensaje inbox porque estamos en vivo. Me pueden decir cómo se puede prever eso, porque yo nada más pongo este ejemplo y digo, a ver, ¿quién iba a pensar que este cuate iba a hacer eso y iba a matar a una de las chavas y la otra está grave en el hospital? Y así como eso, ¿quién va a pensar que el esposo que se casó con tanto amor con la señora la iba a terminar matando? ¿O quién iba a pensar que el chavo que le juró vehemencia, adoración y todo el amor del mundo mundial a la novia, la iba a terminar matando? O sea, eso, perdón, pero no sé usted qué piense, creo que eso no es previsible. Sí, exactamente. Es que es un tema muy amplio, es muy, muy complejo, no es fácil de abordarlo porque tiene, digamos, varias etapas en su proceso hasta llegar a esta conclusión. Pero una de las primeras propuestas que nosotros hacemos y que seguramente nos harás el favor de escuchar ahora que estés con nosotros en físico o en el foro es que se debe detectar a temprana edad las futuras conductas delictivas del ser. Y para eso debe de implementarse desde el Estado como órgano regulador y procurador de la seguridad social y jurídica del pueblo, un programa que lo que establezca es detectar, atender
y determinar con un diagnóstico técnico cuando puedes tener antecedentes que te pueden conducir a ser un futuro delincuente, un futuro infractor o, en el caso concreto, un futuro homicida de mujeres. Está comprobado que de 10 homicidas del género, solamente 2 son consecuencia de una situación que su mente no coordina la realidad de las cosas, que no tiene la percepción de la realidad como nosotros lo tenemos, es decir, no identifican lo bueno de lo malo, no identifican la claridad lo que está bien de lo que está mal. Pero todos los otros 8 son, en teoría, personas con un razonamiento lúcido que sí tienen claridad de que están provocándole una hazaña a la persona, le están creando una brutalidad a la persona, en este caso a su pareja, y aún así no se van a detener. Eso también está comprobado que llegaron mediante un proceso de años a ser una especie, por así decirlo, de bomba de tiempo, que en algún momento iba a detonar en la fatalidad y irrumpe en esos momentos. O sea, el joven este que atropelló a las otras señoritas es propiamente un adolescente, ahorita no recuerdo si ya acreditaba la mayoría de edad, pero era muy joven. Pero sin embargo, a pesar de su juventud, por supuesto que tiene definido en sus criterios, derivado de sus experiencias de vida, lo que está bien y lo que está mal. Por mucho que uno se aloque y se moleste con la pareja o con lo que suceda, no puede tomar la definición de querer exterminar. O sea, voy, les aviento el vehículo y hasta les paso por encima. Es decir, está predeterminado, ya hay una configuración de tus acciones, hay algo que te va a detener o no lo tienes y te va a permitir avanzar a hacer este tipo de cuestiones. Y lo mismo en los otros casos, se casan y ya una vez casados tenemos una pero cantidad impresionante de feminicidios por parte de las parejas, ya sea que se casen, estén en unión libre o incluso nada más sean novios. El sentido de la propiedad, que es uno de los elementos que se tiene, sentir que la persona no es una persona, sino un objeto del cual puedes disponer y que si en ese momento el objeto ya no te es útil, ya no te es rentable, ya no te genera el placer que tú buscabas, lo puedes desechar como si tiraras una botella de agua que ya que lo usaste, pues la tiras porque ya no te es útil. Esa misma programación la tienen estos individuos. Aquí el tema es de que no es una botella de agua, estamos hablando de personas y de derechos humanos. Bueno, pues aquí hay que recordar, hay estudios como usted comenta, en donde incluso las personas que, los asesinos seriales, pues son carismáticos, son personas que son muy lindas. A veces es muy difícil detectar esto, pero Claro, como usted bien dice, hay antecedentes y ahí eso ya me remite a un tema que va a ser también muy largo de platicar, pero es el entorno familiar, porque a final de cuentas claro. ahí es a donde viene el desarrollo, ahí es a donde se viene lo permisivo de las cosas, ¿verdad? Si yo de Uh alguna -huh. manera veo que mi hijo le pega a mi hija y yo le aplaudo, pues estoy ya haciendo ahí un machito en potencia, ¿no? Un agresor en potencia. Pero a veces las mamás y los papás pues dicen, ay, mira, le jala las orejas y le pega al perro, ay, qué simpático, ¿no? Y no se da cuenta que su hijo ya es un neurotiquito desde los 5 o 6 años, ¿no? Pero bueno, para ellos es algo aplaudible. Es un tema muy extenso, doctor Otero, y yo pues Sí, la verdad que no quisiera dejar de lado que nos platicara lo que es el foro. ¿Qué va a haber en este foro del próximo viernes 23 de julio a las 12:30 de la tarde, ahí en el Teatro Venustiano Carranza? sí, nada más precisar unos detallitos mínimos, que es, iniciamos a las 12 del día, en concreto, no 12:30, sino más bien a las 12, y es el Cine Venustiano Carranza, porque sí tenemos un teatro Venustiano Carranza, pero es otro edificio que además queda en otra colonia.
y este es el Cine Venustiano Carranza o Centro Cultural Venustiano Carranza. En Google lo pueden encontrar como Centro Cultural Carranza. En concreto está en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, casi esquina con Lázaro Pavía, atrás de lo que sería el edificio delegacional. Ahí se encuentra el cine, que es muy bonito, muy grande, y se le ha hecho unas remodelaciones muy vanguardistas. Es un escenario muy digno, muy de vanguardia, muy bonito, pero es el Cine Venustiano Carranza. Iniciamos puntuales a las 12 y vamos a transmitirlo también en vivo desde mi cuenta de Facebook, que es Concejal Víctor Otero, y quien pueda acudir físicamente, pues el acceso es libre, solamente se va a pedir que usen cubrebocas, y bueno, tenemos ya un lugar sí, un lugar no, en fin, la normatividad para el tema que estamos padeciendo de la pandemia. Y me gustaría brevemente comentarte qué es qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ha dado pie a hacer esta gran clausura. Entonces, brevemente te comento al auditorio, tenemos ya elaborados al día de hoy 10 foros en los últimos casi 3 años, como lo hemos venido comentando. Iniciamos el 25 de enero del año 2019 y la proyección la empezamos en diciembre del año 2018. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos convocado a un número importante de panelistas, 70, y de esas 70 panelistas, 60 son mujeres. ¿Y qué mujeres participan o participaron ya el día de hoy con nosotros? Muy distintos perfiles, porque lo que buscábamos era tener un criterio más actualizado del pensamiento de la mujer, que pudiese darnos datos estadísticos sobre cómo perciben ellas esta violencia de la que tú y yo estamos hablando, como varones, como comunicadores, como agentes en sociedad que buscamos transformar y apoyar a nuestra patria. Pero aquí nos dimos cuenta de algo. Si tú revisas la mayor cantidad de textos que existen al día de hoy, quienes los han elaborado son, por supuesto, la mayoría especialistas y investigadores que traen una experiencia en la materia pues importante, y que nos han ayudado a dar luz en varias materias de prevención al delito. Sin embargo, yo noto que faltaba darle mayor fuerza, al menos ese es mi punto de vista, al tema ciudadano. O sea, quien padece todos estos delitos, todos estos males al final del día es la sociedad, ¿eh? Es el ama de casa, es la mamá que va a dejar a su hija al transporte público, la que van a dejar al trabajo, y que luego de repente, en un muy mal día, ya no regresa la joven porque se fue con su pareja, con el novio, porque ya se casó, y lo que tú comentas, de repente un día les tienen que hablar a sus familiares para decirles que ya encontraron a la desaparecida, pero cuando notifica la autoridad de en qué estado encuentran el cadáver de estas jóvenes, de estas mujeres, es cuando entramos en una terrible alarma. Esa situación no ha sido suficientemente, me parece, suficientemente consultada a la ciudadanía, es decir, la sociedad civil, no únicamente los académicos, que tenemos grandes académicos en estos foros que nos ayudan con la parte técnica, científica, que debe tener todo documento serio. Pero a mí me interesaba muchísimo saber qué opinan, por ejemplo, la comunidad de las artistas, ¿no? La comunidad de la farándula en México, mujeres, ¿no? Cómo perciben ellas la violencia y qué solución nos pueden ayudar a dar, que no se encuentre contenida en nuestras leyes federales, locales, en nuestros códigos y en nuestros más de 60 tratados internacionales que México ha firmado con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en fin, una cantidad de tratados y protocolos que procuran y deben defender los derechos y la integridad de la mujer, que por la vía de los hechos, pues eso no es así, porque hemos subido en nuestra violencia hacia la mujer y sobre todo en el feminicidio. Bueno, queríamos saber qué pensaban la comunidad de las mujeres artistas, pero también queremos saber qué pensaban, por ejemplo, y esa fue una de las razones de invitarlos a ustedes, qué pensaban las mujeres deportistas,
Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema que nos podemos sentar, o sea, una o dos sesiones más. Violencia en el deporte, que va como tú, digo, tú eres el experto en la materia, no yo, pero tú sabes de que hay mucha violencia por parte de los coaches, de los managers, de los representantes de algunas deportistas que para llegar a concretar sus sueños pues personales en las preseas, pues pasan por una infinidad de cosas y hay una serie de maltratos y de violencia hacia su género. Queremos saber qué opinión tienen las deportistas de cualquier disciplina en cuanto a la violencia y qué proponen para poder solucionarlo. Y también queremos saber qué proponía el ama de casa, que no tenía un doctorado en Harvard sobre prevención al delito, pero que es víctima del mismo y que por lo tanto tendríamos que atender su llamado y su lucidez para integrar un documento que pudiera tener la sensibilidad ciudadana de construir algo que posiblemente está faltando dentro de nuestro sistema de justicia, dentro del sistema penal y sobre todo parlamentario, porque si no lo hacemos ley, pues entonces, como siempre, queda en muy buenas intenciones, pero no concretamos ninguna meta. Esa fue la razón que nos llevó a convocar a muchos perfiles. Tenemos psicólogas, mujeres policía, por ejemplo, fue un tema impresionante, mujeres policías dando testimonios. O sea, uno regularmente está del lado de la víctima y luego a veces le damos al policía o no le hablamos, pero pues las policías, pues como tú y como yo, como todos, seguimos siendo personas. Y esas mujeres policías también tenían algo muy interesante que aportar. Teníamos mujeres ministerio público, o sea, tenemos una mujer ministerio público que recibe una denuncia por parte de una mujer con todos estos tipos y cómo opera y cómo actúa desde su psique, no jurídica, pues eso es muy clara, sino desde su psique como mujer. Si es una autoridad, pero no deja de ser mujer, no deja de ser una persona que cree que le está faltando al legislador, que no está observando y que debiese contemplar e implementar en la ley o modificar o adecuar o, como en este caso, crear un nuevo programa. Entonces, esto nos llevó a hacer estos 10 foros y uno de ellos fue, por ejemplo, en Morelia, Michoacán, porque tuvimos la oportunidad de llevar este mensaje y estos estudios fuera de la Ciudad de México y entrar a la República con las autoridades. En este caso, tuvimos una invitación que agradezco al día de hoy de la arquitecta Mirna Violeta, que es la presidenta constitucional del municipio de Copándaro, Michoacán, y lo hicimos en Morelia, en la capital, para que las mujeres en el poder allá y la ciudadanía allá pudiesen participar e ir ampliando este abanico de información que nos permitiera tener un mejor diagnóstico. Esto se ha venido haciendo en los 10 años y este viernes 23, que están todos cordialmente invitados a escuchar la conclusión de esto, nos dio para dos temas muy concretos, que fue, vamos a entregar una iniciativa de ley con el programa que estamos comentando desde nuestra perspectiva, cómo creemos que podemos ayudar a erradicar el feminicidio, y la creación de un libro que va a contener las memorias, las imágenes, propuestas y documentos de las ponencias de estas panelistas que hicieron el favor de participar como nosotros, como ahora tú lo estás haciendo, porque cada idea, cada pensamiento nos ha ayudado a construir el documento que queremos presentar. Bueno, pues esto está de verdad, es de agradecerse, es de reconocerse, es algo que de verdad va a ayudar mucho, confiamos en que así sea. Le agradecemos muchísimo, doctor, que nos haya hecho favor de invitarnos para formar parte de este cierre, pues recordándole a la gente que este viernes 23 de julio a las 12 del día en el Cine Venustiano Carranza, ahí va a haber este foro que es la clausura de una serie de foros, de una serie de reuniones, de una serie de lluvia de ideas, de iniciativas que se han logrado para hacer estos cambios. ¿Algo más que quiera usted añadir, doctor Víctor Manuel? Sí, fíjate que a mí me gustaría hacerte también a ti un reconocimiento público por tu trabajo que realizas con las mujeres. Tú eres un agente que promueve
el deporte, la cultura del deporte, la cultura del respeto a la mujer, porque pues, el tema tuyo también es un tema que yo sé es complicado por las etiquetas sociales que siempre se colocan a la mujer, que fue parte de los estudios que tenemos, ¿no? Uno de los primeros problemas que tenemos es que todo el mundo juzga, todo el mundo etiqueta, todo el mundo cree saber qué le pasa a la vecina, por qué se viste así la vecina, por qué sale a estas horas la vecina. O sea, las etiquetas son una de las cosas más graves que tenemos, porque la gente juzga sin tener conocimiento de quiénes son esas personas, porque se les olvida que aunque sean deportistas con características determinadas o con atuendos determinados, antes que todo eso, como tú y como yo, son personas que tienen derechos y que merecen un respeto. Pero pocos se ocupan, como tú te ocupas, de enfrentar ese tipo de situaciones y de llevar y crear ligas, defender bajo la vía del deporte y de una vida más saludable la figura de mujer, enalteciendo su fuerza, no minimizándolas y siempre con el famoso sexo débil, que pues, yo las veo y digo, pues ¿de dónde son débiles estas mujeres que tú representas? Al contrario, yo creo que, bueno, en tu caso, mejor tú aguantas más, pero yo creo que no les aguantamos una tacleada a las jóvenes, porque pues, de eso se trataba, ¿no? De que representaran lo que verdaderamente son en el siglo XXI. Entonces, mi reconocimiento por tu esfuerzo, que fue el criterio para el cual se te invitó a participar, porque pues evidentemente eres un defensor de los derechos de la mujer y procuras enaltecer su figura como nosotros humildemente también buscamos hacerlo. No, bueno, pues le agradezco muchísimo el reconocimiento y la verdad es que sí, ha sido algo pues complicado, complicado sí por la idiosincrasia, por a veces la doble moral, pero no, nosotros en la Federación Internacional de Bikini Fútbol, la cual presido, pues hemos estado trabajando mucho con las mujeres. Tenemos jugadoras que son madres, que tienen dos, tres hijos, mujeres de hasta 50 Claro. años o más. Tenemos a doctoras, abogadas, policías también, y a todas ellas les decimos que si un hombre lo puede hacer, ellas lo pueden hacer, que la única diferencia entre un hombre y una mujer son genitales, no hay más, y eso estamos todo el tiempo convencidos y de que así es, y se los estamos recordando el tiempo necesario. Y fíjense que le voy a decir, voy a aprovechar ahorita este paréntesis porque también quiero agradecerle, he sido nombrado por parte del Consejo Nacional de Pueblos Originales y Comunidades Indígenas, he sido Sí, nombrado embajador internacional y precisamente porque vamos a trabajar con las comunidades indígenas en todo el país y pues eso también es algo que me enorgullece y pues es un honor también y agradezco a la gobernadora nacional de este Consejo Nacional de Pueblos Originales y Comunidades Indígenas, el que me haya hecho favor de pues galardonarme con esta representación como pues uno más de los que queremos que México crezca. Soy como embajador internacional de estas comunidades indígenas. Entonces, bueno, aprovecho esto, doctor, porque me acaban de dar el sí. nombramiento y bueno, pues a trabajar, ¿no? No, imagínate, qué gran honor que representes a nuestras comunidades y pueblos originarios mexicanos. De veras que te felicito. Yo le tengo un gran respeto a nuestra comunidad originaria, a nuestros pueblos originarios. Trabajé un breve periodo en el consejo hace ya algunos años en ese momento se llamaba Pueblos y Barrios Originarios, en este caso la Ciudad de México y las comunidades originarias, ¿no? Que se refiere al tema indigenista. Entonces sí conozco el tema y es un gran honor eso, que te designen, ¿eh? O sea, ahora sí que ellos son el mexicano puro, ellos sí son, digamos, de cepa, ellos sí son los puros, ¿no? Nosotros somos mestizos, ellos no, que tú lo representes y que te hayan volteado a ver a ti como yo mismo lo hice, pues eso ya habla de que tú estás haciendo bien las cosas. Entonces, pues eso debe servir para que sigas manteniéndote
línea en la que vas, en la que todos te estamos reconociendo. Mi felicitación, doctor, por tu nombramiento. Un gran orgullo. Te felicito de verdad. Saludos a la señora gobernadora de los pueblos originarios. Pues le agradezco muchísimo, doctor Víctor Manuel Otero Cárdenas, por esta entrevista, por esta posibilidad de que platicáramos, de que se haya dado el tiempo. Esta es su casa, Muchas vamos a gracias. seguir teniendo contacto seguramente y pues nada, que los invitamos de nuevo, les recuerdo, el próximo viernes 23 de julio a las 12 del día en el Así es. cine Venustiano Carranza, allá en la delegación, en la alcaldía, perdón, Venustiano Carranza. Así Los es. esperamos, es entrada libre, nada más lleve su cubreboca y allá va a saber mucho más de lo que se puede lograr gracias a gente como el doctor Otero, que pues está trabajando con muchas mujeres para que esto pues sea ya digno pues de poder transmitir, iniciamos ahorita y vienen generaciones y son las que deben de ser también beneficiadas por estos esfuerzos. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, estimado amigo. Un saludo a todo el auditorio. Hay que seguir trabajando. Mucho éxito, muchas bendiciones. Cordialmente, bienvenidos, invitados todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Les espero el próximo miércoles a las 8 de la noche en punto, si Dios lo permite, para que podamos hablar con otro de nuestros invitados, gente que, como les digo, ya lo vieron ustedes, es gente preparada, es gente que de alguna manera les va a abrir los ojos, les va a dar otra perspectiva de vida y van a ver que esto pues hace que cada vez estemos mejor. Como siempre digo, el conocimiento es poder. Así es que los espero el próximo miércoles. Les envío un fuerte abrazo. Tengan la bondad de ser felices y hasta pronto.